les bendiga. Vamos a leer 1 Samuel capítulo número 10. Y en el versículo número 2 vamos a leer la palabra de Dios. 1 Samuel 10, versículo número 2. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor amado. Leemos tu palabra. Dice así. 1 Samuel capítulo 10, versículo número 2. Dice: Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permite, Señor, reunirnos, Señor amado. Señor bendito, obra en cada uno de nosotros, Señor amado, conforme a su gran amor y misericordia, Señor. Obra en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor amado. Obra en nuestras vidas, Señor bendito, conforme usted tiene planeado, Señor. Háblenos con su palabra, Señor, y que le podamos entender y recibir su bendición cada uno de nosotros, Señor, para su gloria eterna, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, se lo pido todo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Voy a leer la palabra de Dios, hermanas. Amén. Voy a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. El versículo número 2 leímos y el 3 continúa. Dice: y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, uno 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los cuales tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que, al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que los conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Bendito sea el Señor, hermanas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El tema, hermanas, de la palabra de Dios en esta tarde es: Dios tiene el control de todo, hermanas. Amén, aleluya. Es el tema: Dios tiene el control de todo. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. No sé si se acuerdan, hermanas, en el otro servicio que tuvimos, el anterior a este, estábamos viendo ahí cómo el Señor usó varias cosas para llevar a Saúl, para que lo ungieran como rey. Usó unas asnas que se le perdieron, pero después las encuentra, ¿verdad? Después las encuentra, gracias a Dios. Dios le muestra que las iba a encontrar y las encuentran. Entonces usó unas asnas, usó al criado que andaba con él, usó el dinero que tenía el criado para que se animaran a ir a buscar a Samuel, usó a las doncellas y al mismo Samuel diciéndole a Dios que iba a ir al siguiente día a ese lugar donde Dios se estaba manifestando en ese momento a Samuel.
Dios se le manifestó en un lugar a Samuel y le dijo, mañana a esta misma hora va a venir Saúl, el que iba a ungir como rey. Entonces Dios usó muchas cosas, todo lo usó eso el Señor, hermanas, para bendecir a Saúl, para ungirlo como rey. Y ahí estábamos viendo los planes de Dios. Cómo Dios tiene planes que nosotros desconocemos, no sabemos. Y Dios hace muchas cosas para bendecirnos. Usa cosas simples, cosas humanas, de muchas cosas para al último darnos la bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Porque nos ama el Señor. Amén. Entonces, ahí estábamos viendo los planes de Dios, pero eran ocultos a este hombre, a Saúl. Saúl no sabía eso, Saúl no sabía que cuando... él no pensaba, voy a ir a buscar las asnas que se nos perdieron, pero Dios permitió que se perdieran porque me van a ungir como rey. Y el criado al rato me va a decir cuando yo me quiera regresar que no me regrese. Y cuando yo diga que no tengo que ofrecerle al varón de Dios porque nos dé orientación en el Señor qué hacer, mi criado va a decir, no, hay que hacerlo. Yo le voy a dar un ciclo de plata que traigo en mi mano. Él no sabía nada de eso, ni que Samuel iba a ungirlo como rey, no sabía nada. El versículo 1, el que nos brincamos, fue el que leímos, el último versículo del día de antier, que es cuando Saúl es ungido por Samuel como rey. El versículo 2 es la continuación de la lectura. Entonces, hermanas, en esos versículos de la palabra de Dios, ahí se puede ver cómo Dios tiene planes para nosotros, pero nosotros ni sabemos, hermana. Es como usted se levanta en la mañana, usted está normal y ni sabe ni lo que le espera, ¿verdad? Y al rato nos va bien mal, y ay, lo que nos pasó. O uno se levanta, a veces todo mal, y sí, con tanta cosa que uno tiene, y de repente empieza a cambiar cosas y uno se empieza a bendecir también. Entonces uno no sabe pues lo que le depara pues, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? No sabe, no va a pasar esto, va a pasar lo otro. Dios es el que sabe todo. Entonces ahí se ven los planes de Dios. Dios es el que tiene todo planeado y Él sabe nomás lo que va a hacer para bendecirnos, que fue lo que vimos. Pero ahora aquí, donde estamos viendo ahorita, se muestra, aquí Dios le muestra algo a Saúl que no le había mostrado anteriormente. Le muestra, hermanas, le muestra lo que va a pasar. A Saúl le pasaron cosas, hermanas, le pasaron 4 cosas, pero él no sabía, bueno, incluyendo con el dinero que dijo el criado, 5 cosas, pero él no sabía, hermanas, él no sabía que le iba a pasar eso, aunque Dios se lo tenía preparado para bendecirlo. Pero aquí en esta porción que leímos ahora, aquí se ve también de que Dios tiene el control de todo, igual que en los planes de Dios, pero aquí se ve algo más, hermanas, se ve algo más profundo. Se ve cuando Dios a través de Samuel le muestra a Saúl lo que va a pasar en el futuro de Saúl. Le muestra lo que viene. Entonces aquí se muestra con más claridad que el tema pasado lo muestra cuando vimos los planes de Dios, pero aquí también no se muestra que Dios tiene el control de todo, pero aquí se muestra con más claridad que Dios tiene el control de todo porque Dios le dice hasta lo que va a pasar antes de que pase. Entonces el Señor. Entonces aquí Dios le dice, como usted leyó o escuchó a través de Samuel, Dios le dice a Saúl las cosas que van a pasar. Le dice las cosas que le van a pasar a él y él ya sabe lo que le va a acontecer a él. Es algo bien tremendo, hermanas. Imagínense que nosotros supiéramos lo que nos va a pasar a nosotros. Entonces es algo que uno no sabe, ¿verdad? Si uno lo supiera, tal vez muchas personas se pusieran pues más entregadas a Dios, le echaran más ganas, ¿verdad? Si supieran lo que les va a pasar, bueno o malo, ¿verdad? O mucha gente se pusiera triste si sabe que le va a pasar algo malo, o gozoso si le va a poner una bendición. Pero Dios no tiene oculto pues lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Entonces aquí Dios le revela a través de Samuel, hermanas, lo que va a pasar. Aquí dice la palabra de Dios que Samuel le dice a Saúl, después dice, de te apartes de mí, usted ya escuchó, no sé si le entendió, ¿verdad? Pero, o le leyó también, no sé. Dice que no te apartes de mí, dice por el sepulcro de Raquel, que Raquel, ¿te acuerdas de una sierva de Dios que había fallecido en el Antiguo Testamento también? Le dice, cerca del sepulcro de Raquel, dice, van a haber 2 hombres, dice. Fíjese lo que le está revelando lo que le va a pasar, hermanas. Van a haber 2 hombres cuando te vayas de aquí conmigo, de estar hablando conmigo, le dice Samuel a Saúl. Van a haber 2 hombres y le dicen en qué lugar van a estar esos 2 hombres. Y le dice lo que le van a decir los hombres, fíjese. Le dice, te van a decir esos hombres que las asnas ya se encontraron
que tu papá ya no esté inquietado por las asnas, ahora está preocupado por ustedes. Y que dice que qué va a hacer de su hijo. Es algo bien tremendo, hermanas, porque le está Dios hablando ahí, hermanas, las personas que va a ver y dónde las va a ver y hasta las cosas que le van a decir las personas. Luego, le dice Dios a través de Samuel, le dice a Saúl que después de ahí, que él cuando se vaya de ahí, después en Betel va a mirar a 3 hombres que suben para Dios, ¿verdad? Y cuando suben allí en Betel, que quiere decir casa de Dios, Betel, cuando ellos van ahí subiendo, dice que le dice hasta lo que traen cada hombre. Dice que va a haber 3 hombres y le dice a lo que van esos hombres y le dice lo que traen, que uno va a traer 3 cabritos, uno 3 panes y uno va a traer una vasija de vino. Y le dice, y te van a dar 2 panes, tómalos. Dice que sí los tome. Dice, pero después de eso, que se iba al collado de Dios. Y cuando llegara al collado de Dios, cuando llegara a ese cerro, pues, esa colina, de la colina iban a estar bajando una compañía de profetas, le dice. Va a estar bajando una compañía de profetas. Y le dice, y van a estar profetizando, y van a venir con salterio, van a venir con flauta, van a venir con arpa y con pandero, dice. Y dice, y cuando pase todo eso, dice, va a venir el Espíritu de Dios sobre ti con poder y vas a profetizarles. Fíjense, hermanos, todo lo que le dice que le va a pasar. Y ya ve, dice la palabra de Dios, que en cuanto él se volteó, dice la palabra de Dios que le dio la espalda a Samuel. Dice que en cuanto le dio la espalda a Samuel, dice que todas esas cosas le pasaron, dice. Y que descendió el Espíritu, que venían los profetas, así todo le pasó, todas las señales. Y el Espíritu de Dios, cuando vio a los profetas, bajó con él con poder y profetizó. Pero dice la palabra de Dios que en cuanto le dio la espalda a Samuel, en cuanto Saúl le da la espalda a Samuel, dice la palabra de Dios que Dios le mudó el corazón. Sí se fijó que decía eso, ¿verdad? Decía que Dios le mudó el corazón. Mudar, hermanas, es cambiar. Como usted dice, me voy a mudar, se va a cambiar, ¿verdad? Vamos a mudar de ropa, vamos a mudar esta ropa, se la va a poner, vamos a mudar de casa, se cambia de casa, ¿no? Mudar es cambiar. En cuanto él le dio la espalda a Samuel para alejarse de ahí, Dios se manifestó en su vida y le cambió el corazón, le dio otro corazón, lo transformó, le cambió su corazón, digo, le puso otro corazón, digo, se lo cambió. Le cambió el corazón y le pasaron todas esas cosas. Entonces, cuando el Espíritu Santo descendió con él con poder, también la Biblia dice también que él fue mudado en otro hombre también. También él fue mudado ahí también. Entonces, todo esto, hermanas, todo esto que aquí se muestra como en los evangelios viene, ¿verdad? Viene en los evangelios. En una ocasión cuando Jesucristo, cuando él iba a hacer la Pascua con los discípulos, que iban a comer la Pascua, ya ve que en la Pascua comían un animal, lo mataban y se comían el pan, comían el animal que mataban. Hacían pan sin levadura y mataban un animal y también se lo comían también. Entonces Jesús iba a festejar la Pascua con sus discípulos, viene en los evangelios. Y aquí le tengo hasta una porción de donde habla también de eso, pues, ¿verdad? Porque lo habla en 3 evangelios. En Lucas 22, versículos 7 al 13. El Señor Jesús, hermanas, le dice a los discípulos, que vayan a preparar el lugar para comer la Pascua. Les dice que vayan a preparar para comer la Pascua. Y los discípulos le dicen, pues que dónde quieren que la preparen, ¿verdad? Entonces Jesucristo, fíjese lo que les dice Jesús. Váyanse, fíjese el Señor como dice, hermanas, el Señor como tiene el poder de todo y como el Señor da direcciones, ¿verdad? Como humanamente, pues si no tiene sentido, pero Dios sí lo dice, Dios sabe porque Él tiene control de todo y lo hace. Amén. Le dice a los discípulos, váyanse a la ciudad, dice. Y cuando se vayan a la ciudad, les dice Jesús, van a mirar a un hombre, dice, que trae un cántaro de agua, dice. Y sigan a ese hombre. Imagínense, hermanas, la dirección que les dan. Es como que yo le digo a usted, mira, hermana, usted dice, ¿cómo yo sé que Dios me va a bendecir? Ah, pues mira, hermana, es fácil. Váyase, hermana, que cantemos por allá por otras colonias. Ya ve que Tijuana tiene colonias retiradas que
La gente de allá, hermano, ni conoce esta área de la ciudad, pues a veces. No conoce la Plaza Río, no conoce el centro, no conoce toda esta área urbana. Pues, porque allá viven toda la vida, no conocen acá. Pues imagínense que estemos por allá y yo le diga, váyase a la parte céntrica de la ciudad de Tijuana. Y cuando vaya allá, usted vas a ver a un hombre, le saben decir, mira, vas a ver un hombre que trae una mochila negra. Pero usted va a ver a Tijuana, hermanos, ¿cuánto no trae una mochila negra? ¿Verdad? Y siga el de la mochila negra, ¿verdad? Fíjense en las indicaciones que el Señor da. Pero el Señor es tan poderoso que hace que cuando tú llegues, veas específicamente de la mochila negra que tienes que ver. Eso está bien tremendo. O sea, Dios, cuando Él llegaba así, pues cuánta gente no en la ciudad iba a traer agua, pues, para beber. Que antes no había garrafones ni nadie, traían su agua en sus cántaros, pues, ¿no? Para tomar. Y se vas a ver un hombre con un cántaro, Jesús le dice así, las indicaciones del Señor Jesús. Fíjese. Por eso no tenemos que sorprendernos cuando el Señor nos da indicaciones como que no cuadran humanamente, porque si Dios lo dice y sí cuadra con la Biblia y que se vea medio raro, humanamente hablando, pero a la lógica, pero para la Biblia no, entonces uno sígale y Dios hace las obras también. Si Dios las hace, pues, si viene de Dios, Dios lo hace. Y se van a encontrar un hombre, de Jesús le dice, con un cántaro, dice, y al hombre síganlo. Luego usted cree, póngase a seguir una persona, te dice, ¿qué me está siguiendo? ¿Verdad? O luego Jesús, fíjese que lo sigue todavía ese hombre, ¿qué tal si se enoja? No puede pensar, se pone agresivo, ¿qué va a decir? Y dice Jesús, síganlo. Y cuando se mete en la casa que se mete ese hombre, se va a meter en una casa. Dice que ellos llegaran ahí también a la casa y le dijeran al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Que les diga así. Imagínense, hermanas, lo que está diciendo ahí el Señor, hermanas. Los discípulos van, es que yo Jesús nos mandó, sí, vamos a ir a la ciudad, pero ¿cuántos no traen un cántaro de agua? ¿Verdad? El Señor dice que vamos a ir con un cántaro de agua. Y ese que veramos, ese va a ser, fíjense, hermanos, las indicaciones del Señor. Vamos, ¿verdad? Que se tiene control de todo, pues. Y miren el cántaro con agua, el primero que vieron, vamos a seguirlo. Y si se enoja, y si se nos pone agresivo, no, pues Jesús dijo que lo siguiéramos, hay que seguirlo. Y lo siguen, y no pasa nada de agresividad ni nada, lo siguen. Puede empezar, está siguiendo, nos van a asaltar. Luego van los discípulos, estos yo soy uno y estos vienen 2 o 3 o 4 o 2, me van a asaltar, me van a hacer algo, porque también en ese tiempo asaltaban a las personas, los asaltaban y les hacían cosas. Entonces puede tener miedo, pues. Pero, y decir a la gente, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tal si se asusta? Que le vamos a hacer algo. No, y a seguirlo. Y Jesús dice, y cuando llegue a su casa, va a llegar a una casa, al dueño de la casa, o sea, llegar ahí, fíjese, y llegar ahí y decirle al dueño de la casa lo que Jesús dijo. El maestro dice, decía al dueño de la casa, el maestro dice que dónde va a comer la Pascua con sus discípulos, decirle así. Imagínense, hermanas. Es como que Dios se le manifiesta ahorita a ustedes, hermanas, aquí en una visión, o usted está dormida, un sueño le habla de Dios y le dice, ¿sabes qué? Pues ve, dile a tal persona, pues vete a tal parte, ¿verdad? Y vas a ver una casa en una parte, no sé, y ahí va a salir un señor, una señora, y tú dile que pues, que necesitas, no sé, un lugar para hacer un evento, ¿verdad? Cristiano o algo. Y tú vas a decir, pero si le digo así, sí que pues eso, pues, ¿qué, verdad? Ni me va a hacer caso. Ahí sí, se va a enojar, o decir, ¿esto qué, ni qué? ¿Verdad? O yo no tengo eso. Pero fíjate, ahí está probada la fe de uno, hermana, ¿verdad? Está probada la fe de uno. Si uno cree o no cree. Entonces Jesús dice, hagan eso, dice. Vayan así. Entonces ellos lo hacen. Y dice Jesús, y Él les va a decir a ustedes, Jesús les dice, Jesús dice, que les va a mostrar un lugar amplio y ya preparado para que ellos nomás lleguen ahí a preparar lo que es la Pascua, lo que se come en la Pascua, el alimento, pues. Y ellos se van, dice la palabra de Dios. Si usted lee esta porción que le dije de la Biblia, ellos se van, hermanas, y ellos se encuentran así como Jesucristo les dijo. Ellos van y encuentran igual. ¿Y qué hace Jesús ahí, hermanas? Hace lo mismo que está haciendo Dios aquí, hermanas, también en Samuel. Dios le está mostrando a Saúl, por medio de Samuel, lo que va a pasar.
lo que le va a pasar a él, y Jesús le está mostrando a los discípulos lo que a ellos les va a pasar cuando ellos vayan a hacer lo que Jesús les está mandando, pues. Pero aquí que se ve, hermana, se ve que el Señor tiene control de todas las cosas que pasan, pues. El Señor le muestra a todo lo que va a pasar a los discípulos y le muestra a Saúl todo lo que va a pasar hasta la bendición, hasta que va a empezar a profetizar. Entonces, hermanas, nosotros con todo esto que vemos de que Dios tiene el control de todas las cosas, nosotros tenemos que estar tranquilos y descansar en Dios. Esto a nosotros nos tiene que traer descanso en el Señor, porque Dios tiene el control de las cosas que van a pasar, pues. Miren, nosotros no sabemos, hermanas, lo que va a pasar, pero Dios sí lo sabe. Pero lo que puede darnos confianza es que las cosas que pasan están bajo la voluntad de Dios. O sea, miren, hermanas, le voy a decir una cosa, hermano, usted ya lo sabe, pero le voy a decir esto: todas las cosas que pasan están bajo la voluntad de Dios, en el sentido de que Dios permite que pasen todas las cosas, y no pasa nada que Dios no permita que pase. Entonces, hermanas, al saber que todo pasa por voluntad de Dios, que Él tiene control de todas las cosas, a saber que Él hace todas las cosas y que Él tiene control de todo, hace todo conforme a su corazón y Él tiene el control de todas las cosas, entonces a nosotros lo que nos debe de dar, hermanas, es tranquilidad, porque nosotros lo que tenemos, hermanas, son temores, pues. O sea, tenemos temor de que tal si al rato me voy a enfermar, que tal si al rato va a empeorar mi situación de esto, de otras cosas que no son enfermedad, que tal si después esto, que tal si después lo otro. O empiezan a venir cosas a la mente, pues. Empiezan a venir cosas a la mente, al corazón, y uno empieza a tener temores, que tal si esto, los desánimos, que tal si Dios no me va a bendecir, no me va a ayudar en lo que paso. Empiezan a pasar muchas cosas, vienen a la mente muchas cosas, al corazón también. Y cuando uno se acuesta, es cuando la mente humana, pues, ¿verdad? Es algo normal de las personas. Cuando nos acostamos, empieza todo bien rápido a caminar. Empieza rápido a venirte las tristezas, a venirte el miedo, a sentirse uno todo atemorizado, a sentirse uno todo preocupado, a sentirse uno desanimado, a sentirse uno de todo cuando uno se acuesta. Como que el cerebro empieza a traer todo, pues. Pero nosotros, hermanas, al ver esto de que Dios tiene el control de todas las cosas, eso nos da tranquilidad como para aventarnos, pues. Para salir a las cosas, a la vida, pues. Es como cuando Jesús se manifestó a los discípulos cuando vino caminando sobre el mar, que le dijo a Pedro, le dijo Jesús: Señor, si eres tú, pues dice que manda, dice que yo vaya contigo, le dijo a Pedro, ¿no? Y Pedro le dijo eso, y Jesús le dijo: ven, le dijo, ¿verdad? Y bajó de la barca y empezó a caminar con Jesús. ¿Pero por qué bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar? Empezó a caminar sobre el mar porque confió en Jesús, pues. Confió en Jesús, confió en el Señor. Entonces, al confiar nosotros, hermanas, en el cuidado del Señor, así nos tenemos que aventar, aunque se vean las cosas peligrosas. No digo que se aviente a hacer, no digo que usted se vaya a aventar de una parte que sea peligrosa, usted va a tomar esto que es venenoso. Todos nos confíen en el Señor, ¿verdad? No. Sino lo que quiero decir, que las cosas que tenemos que hacer como personas normalmente y como pueblo de Dios, las tenemos que hacer con tranquilidad, las tenemos que hacer, hermanas, confiados, porque Dios tiene el control de todas las cosas y tiene cuidado de nosotros, pues. Esto nos viene a dar tranquilidad. Es por eso que Pedro se animó a caminar por el Señor y empezó a caminar sobre el mar. Ya después, cuando le vino la lucha y todo, ya empezó a dudar, y pues por eso se empezó a hundir. Y el Señor lo agarró y no lo dejó que se ahogara, pues. Pero él pudo caminar sobre el mar, hermanas, porque él creyó en el Señor, pues. Amén. Nosotros tenemos mucha lucha, hermanas, porque estamos nosotros pasando cosas, hermanas, que parece la verdad que así no, a lo mejor me voy a morir con esto que tengo, nunca me va a ayudar el Señor, ¿verdad? O hay cosas también que tenemos que emprender nuevas, y el temor que tenemos también, porque a nosotros a todos nos da temor. Y uno, ¿qué va a hacer, de verdad? ¿Qué voy a hacer? Pero tenemos que tener miedo, porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Incluso cuando hasta el Señor Jesús murió, que lo traicionaron y que lo mataron y todo. Y Señor Jesús lo traicionó Judas, sí. Pero ya decía la Biblia que lo iba a traicionar en el Antiguo Testamento y era de Dios. Que lo entregaron a la muerte y todo, que al Señor. Pero también la Biblia enseña que eso ya estaba determinado por Dios, dice así la Biblia. Entonces, todo está por el Señor, hermanas. Si Dios tiene el control de todas las cosas,
nosotros tenemos que estar tranquilos, pues, confiados en el Señor. Amén. Como aquí se le demostró a Saúl lo que le iba a pasar. Y Dios lo bendijo grandemente, ¿verdad? Y sintió el Espíritu Santo con poder sobre él y empezó a profetizar. Y fue cambiado en un nuevo hombre. Y así nosotros, hermanas, también debemos de confiar en el Señor, que el Señor tiene cuidado de nosotros y de todas las cosas. Y eso, hermanas, a nosotros nos da seguridad, pues. Nos da seguridad porque si uno confía, hermanas, así en el Señor. Mire, hermanas, si Dios permite, ¿verdad? Ojalá Dios quiera que sí pase, ¿verdad? Porque puede que no pase. Ojalá Dios quiera que sí pase. Si Dios permite, hermanas, que de este pequeño mensaje que estamos viendo en la palabra de Dios, y sencillísimo mensaje que estamos viendo en la palabra de Dios, pero glorioso y poderoso porque nos vamos a convertir en control de las cosas y de nuestra vida y de todo. Si el Señor permite, hermanas, que estas palabras, que estos versículos, que esto entre en nuestra vida, si Dios permite, porque puede que nos vamos y nos quedamos igual, ¿verdad? Pero si Dios permite, hermanas, que esto obre en nuestra vida, nos va a ayudar para estar más tranquilos a lo que nos tiene atemorizados, hermanas. A lo que nos tiene asustados, hermanas. Es como un ejemplo, mire, hermanas, ya ve que está esa la fiebre del mono, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que muchos hermanos están bien asustados? Así le da miedo a uno, hermana, ver cosas así, ¿no? Pero uno le pide al Señor y ya confías en el Señor y ya no te sientes asustado, porque confías en el Señor. Y si uno confía en el Señor, hermanas, uno va a estar bien, pues. Debemos de confiar en Dios, debemos de confiar, hermanas, de que Él tiene el control de todas las cosas. Debemos de confiar en eso, hermanas. Ese es el punto, ese es el punto tan sencillo y tan simple al que quiere llegar Dios a nuestra vida en esta tarde. Ese es el centro, de que usted tenga paz y tenga tranquilidad, porque Dios tiene cuidado, Dios controla todo, y Él, como Él controla todo, entonces puedes confiar en el cuidado del Señor. Ese es el punto, hermanos. Es el punto nada más. Que Dios quiere llegar a darnos tranquilidad a nuestro corazón y a nuestra mente. Y que lo que tengamos que emprender como personas, hacerlo. Y usted tiene que hacer algo, hágalo con tranquilidad. Dios va con usted. Tal vez no basta no ver a los hermanos y no están los hermanos. No porque no estén con ustedes, no la amen, sino porque, pues obviamente, porque tampoco usted está con ellos cuando ellos están haciendo otra cosa, porque cada quien está en sus cosas como persona, pues, ¿verdad? O sea, por eso. Pero, aunque usted va solo así y tal vez no es otro familiar ni nada, porque cada quien estamos haciendo cosas diferentes, Dios está con nosotros. Amén. Y Él controla todo, hermanas. Él tiene control de todo, Él tiene control de todo. Es que me acordé hasta ahorita hasta un versículo que no es versículo, hasta lo inventaron. Pero, bueno, gente dice, pues, ¿verdad? ¿Cómo dice? Dicen que ni una hoja, dice, se mueve, dice, ¿verdad? Si no es la voluntad de Dios, dice así, ¿no? Y dice, ¿verdad que así dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? Así dice, ¿verdad? Y si no se hubiera dicho, a lo mejor alguien hubiera dicho amén, ¿verdad? Pero eso la Biblia no lo dice. Hay frases que dicen a veces los pastores que no existen en la Biblia. Y esa es una frase. Entonces, esa frase, lo que dice, no viene en la Biblia. Pero eso sí es cierto. Sí, no se mueve ni una hoja de un árbol, sino es la voluntad del Señor. Amén. Porque la Biblia dice que ningún pájaro cae a tierra sin la voluntad del Padre. Eso sí lo dice la Biblia. ¿Verdad? Pero te enseña las mismas cosas. Y que aún todos nuestros cabellos, dice Jesucristo, dice, están contados, dice. Dice Jesús, dice. Dice que quien puede hacer blanco o negro, dice, un solo cabello, dice. Dice, si no puedes hacer eso, dice, ¿para qué te afanas? O sea, lo que quiere decir Jesús, hermanas, con eso, que ningún cabello se puede hacer blanco o negro nada más de una cabeza, porque si le pones pintura vas a pintar otros pelos sin querer. Entonces, lo que quiere decir Jesucristo, que hay cosas que nosotros no tenemos el control y no podemos hacer nada, pues. Que nosotros no lo podemos hacer. Pero lo que dice Jesucristo, dice eso Jesús, para llevarnos a nosotros, hermanas, entonces, a depender de Dios. Que Él sí puede hacer todo y por Él pasa todas las cosas, que hasta nuestros cabellos están todos contados. Porque Él tiene control de todo y cualquier pajarito que se muere solito, o que otro animal lo mata, o que alguien lo caza nomás por diversión, o porque se lo quiere comer y le da un balazo, un resorterazo, lo que sea, es porque Dios permitió que cayera a tierra. Entonces,
lo que quiere Jesús llevar a la gente, hermanas, al pueblo de Él, pues, que nos quiere llevar a que veamos de que nosotros no podemos hacer las cosas. Es imposible nosotros hacer las cosas, sí. Estamos bien limitados, pero Dios tiene el control de todo. Ningún pájaro cae a tierra sin su voluntad. Él tiene el control de todas las cosas que suceden, como le dijo a los discípulos lo que iba a pasar, y así les pasó para encontrar el lugar de la Pascua, como se lo dice aquí Dios a Saúl por medio de Samuel, para que uno vea de que uno no puede hacer nada, pero el Señor tiene control de todo, entonces podamos confiar en Él y podamos nosotros, hermanas, tener seguridad en nuestro corazón, pues. Entonces, tenemos que aprender, hermanas, que es algo que no lo tenemos los cristianos a veces, aunque seamos cristianos, no lo tenemos porque pues obviamente no somos perfectos, ¿verdad? Somos hombres y estamos llenos de imperfecciones. Pero el cristiano a veces no tenemos esto, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Empezar a confiar en Dios de nuevo. O empezar a aprender a confiar en Dios por primera vez. O de nuevo. Porque usted puede ser cristiana, puede ser cristiano. Y tiene muchos años uno de cristiano, pero uno no tiene confianza en Dios. Uno cualquier cosa, uno está bien asustado, uno está bien atemorizado, uno está bien desilusionado, uno siente que va a pasar algo. Uno no tiene la confianza, pues. Y uno puede morirse así, toda la vida la vivió en Cristo y se la vivió uno metido en la iglesia. Y leyendo la Biblia y llorando, pero no tuvimos la confianza, pues. Eso no me pasa a mí también, nos pasa a todos nos pasa, me pasa a mí también, lo repito, para que todos veamos que es algo normal que nos pasa. Pero tenemos que aprender, hermanas, todos a confiar en el Señor. A confiar en el Señor más y más, confiar en Él, para que podamos tener tranquilidad. ¿Y cómo vamos a confiar en Él? ¿Por qué vamos a confiar en Él? Porque Él nos ama y Él tiene cuidado de nosotros y porque Él controla todo lo que sucede. Amén. Y si Él controla todo lo que sucede y Él nos ama y tiene cuidado de nosotros, podemos descansar en el Señor. Nosotros no podemos hacer nada, pero el Señor lo hace todo. Y es lo que Jesús quería mostrarle, pues cuando anduvo aquí en la tierra, el Señor que predicaba aquí en el mundo, que predicaba como un hombre, es lo que quería Él mostrarle pues a los que eran de Él. Ustedes no pueden hacer nada, miren, no pueden cambiar las cosas, no pueden hacer negro o blanco un solo cabello, porque se les va a pasar la pintura y van a pintar otro cabello, ¿verdad? Porque es un cabellito, pues no lo van a poder pintar, se le pasa un poquito y ya echan a perder, ¿verdad? Pero quiere decir que ustedes no pueden hacer cosas, pero Dios puede hacer todo, pues. Amén. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, confíen en Dios y vamos a estar tranquilos. Como dice ese versículo en el Antiguo Testamento, dice, en paz me acostaré, dice, y asimismo dormiré. Dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Verdad? Entonces, como ya lo he explicado muchas veces, ese versículo nosotros lo tomamos siempre como para cuando nos vamos a dormir. Porque cuando nos vamos a dormir, usted se acuesta y si usted tiene ansiedad, ahí le viene la ansiedad. Si usted tiene taquicardias, ahí le viene la taquicardia. Si usted tiene la presión, ahí se le sube más. Si usted, hermanas, está mala de algo, ahí se lo empieza a sentir. Y cuando uno está enfermo, cuando es de noche y uno está acostado sintiendo mala enfermedad, y en el día como que se amenora un poquito, ¿verdad? Se baja un poquito la intensidad. Entonces uno cuando se va a acostar, uno se agarra y dice, Señor, dame paz, y te pisa la mente, y esto, lo otro, los problemas, las tristezas, y todo, ¿verdad? La desesperación, y todo, el hartarse, y ya querer reaccionar distinto, todas las cosas que vienen a la mente, ¿verdad? Atacar nuestro corazón de todo lo que nos viene de nuestra carne, de lo que vivimos, pues tanta cosa. Entonces uno como cristiano se empieza a acordar, en paz me acostaré, así mismo dormiré, ¿verdad? Porque solamente tú me haces vivir confiado. Pero uno nomás lo toma, hermanas, a veces, cuando uno se va a dormir. Pero ese versículo no se trata, el punto central de ese versículo no es el dormir. El punto de dormir tranquilo, el punto central de ese versículo es de que tú puedes vivir tu vida en paz, toda tu vida. Que ya vives en paz, ya vives con tranquilidad, ya eres feliz, pues ya estás tranquila, pues. Eso es, porque dice que Él se acuesta tranquilo y se duerme tranquilo porque Dios lo hace vivir así confiado, porque Él así vive. Todo el día, pues, está todo el día y Él está tranquilo. Está en la noche, Él está tranquilo. Se acuesta, sigue tranquilo, y cuando se queda dormido, se quedó dormido tranquilo como siempre está. Entonces, nosotros, hermanas, la tranquilidad se recibe por medio de una forma espiritual directa de Dios que dice tu corazón y te da paz. Pero también la paz, hermanas, se recibe de la manera que nosotros como pueblo de Dios empezamos a confiar más en las Escrituras,
más en la palabra de Dios, que Dios tiene control de las cosas y confiar de que Él nos guarda, y poco a poco tu corazón se empieza a refugiar más en el cuidado de Dios y te empieza a dar más tranquilidad. Que es, hermanas, como le tenemos que hacer, porque es de la forma más común que puede uno hacerlo. Porque si espera uno a que venga sin la paz de Dios, si viene, puede pasar que para que usted le venga, le va a venir en ocasiones y nomás de ratitos, y usted toda la vida la va a vivir una tormenta, pues, toda su vida, puro sufrimiento. Tenemos que empezar a confiar en las Escrituras. Amén. Es como que yo diga, hermana, yo nada más voy a tener fe cuando Dios se me manifieste y siento una fe bien tremenda, pero cuando no, pues ni creo que Dios me va a dar nada, ¿verdad? No creo, porque la Biblia dice que así me lo va a dar, y por eso estoy creyendo, y por eso sé, porque la Biblia enseña eso, y pues le creo a la Biblia, le creo a la palabra de Dios, y por eso lo creo. Y usted se agarra ahí, aunque no tenga ni... A veces uno no siente, hermanas, uno no siente ni que Dios nos oye, ni que nos tome en cuenta, uno siente como que Dios ya ni está con nosotros, uno puede sentir eso. Pero usted no se sigue, ¿no? Pero la Biblia es esto, y usted sigue creyendo, y Dios está pasando por esa prueba, pero usted sigue adelante y sigue con el Señor. Aunque no lo sienta, ahí está el Señor con usted. Entonces, ¿por qué? Porque se agarra de la fe de la Escritura, hermano. Por eso debemos de agarrarnos de la fe de la Escritura todos, para que el Señor establezca su reino de paz en nuestro corazón. ¿Y cómo la vamos a tener, esa paz? Confiando en lo que aquí nos está hablando ahorita, como en Samuel, que Él tiene el control de las cosas. Como Jesucristo lo enseñó con los discípulos, que Él tiene control de las cosas. Como el Señor lo enseñaba también cuando predicaba, de que el hombre no puede hacer nada, pero Dios tiene el control de las cosas. Para que uno empiece a confiar en el Señor, hermanas. Vamos a hacer una oración, hermanas. Pedir al Señor por nuestras peticiones. Y hay que pedir a Dios, hermanas, la verdad. Hay que pedir al Señor, hermanas, ahorita que oremos. Háganlo si puede, pídale a Dios que